Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de los seguidores de una de las parejas más comentadas del momento. Sí, hablamos de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Últimamente sus nombres no dejan de sonar juntos, y los rumores de un romance más allá de la pantalla se han intensificado. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desgranar los mensajes secretos que revelan amor entre Mert y Afra, y vamos a intentar descubrir si realmente hay algo más que una amistad o una química profesional entre ellos. Vamos a sumergirnos en las pistas, las coincidencias y las señales que nos han hecho pensar que quizás estos dos tortolitos turcos están viviendo un cuento de hadas lejos de los focos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. Como les decía, Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu han cautivado al público no solo con su talento en la serie que protagonizan, sino también con la evidente conexión que demuestran. Esa química en pantalla es tan palpable, tan real, que inevitablemente ha llevado a muchos a preguntarse si esa chispa trasciende las cámaras. Y no son solo los fanáticos quienes han notado esta conexión. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles, han estado rastreando cada uno de sus movimientos, buscando indicios de que lo que vemos en ficción podría ser su realidad. Y es precisamente de esos indicios, de esos mensajes secretos, de lo que vamos a hablar hoy. Uno de los primeros aspectos que nos llamó la atención fue la forma en que interactúan en las redes sociales. Más allá de los agradecimientos profesionales o los comentarios genéricos, hemos observado ciertas publicaciones, ciertas respuestas, que parecen tener una carga emocional más profunda. Por ejemplo, en ocasiones, uno comenta una foto del otro con un simple corazón rojo, algo que podría ser interpretado como algo casual. Sin embargo, cuando estas interacciones se vuelven recurrentes, especialmente en momentos privados, o cuando van acompañadas de comentarios un poco más personales, como "me encantan tus pensamientos" o "siempre me sacas una sonrisa", es cuando la cosa se pone interesante. No son declaraciones públicas de amor, claro está, son mensajes secretos para aquellos que saben observar, para aquellos que están pendientes de cada detalle. Además de las redes sociales, están las apariciones públicas. Aunque intentan mantener un perfil bajo a veces en eventos, en entrevistas conjuntas, o incluso en reuniones de amigos, se les ha captado compartiendo miradas cómplices, gestos sutiles, o incluso compartiendo momentos de risas genuinas que van más allá de la cordialidad profesional. A veces un simple roce de manos que parece accidental, una forma de apoyarse mutuamente, o la manera en que se buscan con la mirada en un grupo grande son pequeñas pistas que sumadas crean un patrón. Estos gestos, aunque discretos, son como mensajes secretos que transmiten comodidad, confianza y una cercanía que va más allá de la amistad. Otro punto clave son las entrevistas individuales. Cuando se les pregunta el uno por el otro, suelen tener palabras de elogio muy sinceras y respetuosas. Pero a veces en medio de esas respuestas profesionales, se escapan pequeños detalles, como mencionar que admiraban tal o cual cualidad de su compañero antes de conocerse, o que la experiencia de trabajar juntos ha sido sorprendentemente fácil y gratificante. Estas frases, dichas en un contexto de una entrevista, pueden parecer triviales, pero si las analizamos como mensajes secretos, nos revelan una admiración mutua que podría ser el germen de algo más profundo. Es como si estuvieran enviándose señales de aprecio y respeto que van más allá del guión. Y no podemos olvidar las famosas coincidencias. A veces vemos que ambos publican fotos de lugares similares el mismo día, o que ambos están escuchando la misma canción, o que ambos hacen referencia a un detalle específico de su vida personal que el otro parece conocer muy bien. Estas no son solo casualidades, o al menos, eso es lo que muchos de sus seguidores creen. Podrían ser señales, mensajes secretos que intercambian sin darse cuenta de que el mundo los está observando, o quizás, de que sí son conscientes y disfrutan de este juego de las pistas. Un ejemplo muy comentado fue cuando Afra compartió una historia en Instagram con una canción que, según los rumores, Mert solía dedicarle en privado. O cuando Mert en una entrevista mencionó algo sobre un lugar específico que, curiosamente, Afra había visitado y compartido en sus redes poco tiempo antes. Estas son las piezas del rompecabezas que los fans arman con entusiasmo, interpretando cada detalle como un mensaje secreto que confirma sus sospechas.
Y es que cuando dos personas tienen esa conexión especial, a menudo los detalles se vuelven significativos. Por supuesto, es importante recordar que muchas de estas interpretaciones se basan en la observación y en la especulación. No tenemos confirmación oficial por parte de Mert o Afra sobre una relación sentimental. Sin embargo, la persistencia de estas señales, la naturalidad con la que parecen interactuar, y la química que irradian, hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que haya algo más. Los mensajes secretos que observamos en sus redes sociales, en sus gestos y en sus palabras, son los que alimentan la ilusión de muchos de sus seguidores. Lo fascinante de todo esto es cómo los fanáticos se convierten en detectives. Analizan cada publicación, cada comentario, cada fotografía, buscando el más mínimo indicio. Se crean foros, grupos en redes sociales, donde se comparten las últimas pistas y se debaten las teorías. Es un juego emocionante para muchos y Mert y Afra, consciente o inconscientemente, parecen ser los protagonistas de este gran misterio romántico. Incluso los detalles más pequeños, como un emoji particular que se repite en sus interacciones, o una frase que utilizan de forma recurrente, pueden ser interpretados como mensajes secretos. Por ejemplo, si ambos empiezan a utilizar una expresión o una palabra de forma conjunta, puede ser una forma de comunicarse de manera sutil, de tener un lenguaje propio que solo ellos entienden y que nosotros, los observadores, intentamos descifrar. Y cuando hablamos de mensajes secretos, no solo nos referimos a lo que publican, sino también a lo que no publican. La ausencia de ciertas interacciones, la forma en que protegen su privacidad, puede ser, en sí misma, un mensaje. Si bien están expuestos al público, parecen tener un espacio privado donde cultivan su relación, lejos de las cámaras, lejos de la presión mediática. Esa decisión de mantener ciertas cosas en privado puede ser una forma de proteger su vínculo, de permitir que florezca de manera auténtica. Hemos visto cómo en el pasado han surgido rumores sobre otras relaciones, pero la conexión entre Mert y Afra se siente diferente. Hay una naturalidad, una comodidad que traspasa la pantalla. Y esos pequeños gestos, esas miradas, esos comentarios sutiles, son los que nos hacen pensar que, quizás, detrás de los personajes que interpretan, hay una historia de amor real desarrollándose. En resumen, hemos analizado las interacciones en redes sociales, las apariciones públicas, las entrevistas y las famosas coincidencias que han llevado a muchos a creer que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu podrían estar viviendo un romance. Los mensajes secretos, ya sean explícitos o implícitos, parecen confirmar la fuerte conexión que existe entre ellos, una conexión que va más allá de la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje de detective y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? ¿Han notado algún otro detalle que no hayamos mencionado? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartirlo con todos sus amigos que también siguen a esta pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis de las parejas más comentadas. Hasta la próxima.